el día de hoy por medio de él. Les pido que pongan atención a la palabra, que no se distraigan, en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Muchas gracias. Dios bendiga la vida de nuestra hermana José, nuestra hermana Rosita. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, hermanos, en el libro de Deuteronomio. Santo es el Señor. Deuteronomio capítulo 6. Cuando estemos convenidos decimos amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la bendita palabra de Dios para darle lectura. Gloria a Cristo. Vamos a leer Deuteronomio 6, versículo 3. Dice la bendita palabra de Dios. Bendito sea nuestro Padre eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Versículo 4, hermanos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo leemos nuevamente, hermanos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Palabra de Dios. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre Santísimo, en esta preciosa hora, mi Dios. Te venimos a reconocer como el único Dios vivo y verdadero. Sabemos que tuyo es el reino, que tuyo es el poder, que tuya es la gloria por siempre, Padre, por todos los tiempos, Señor mi Dios. Bendito eres, Señor mi Dios, bendecido y exaltado sea tu nombre, Padre Todopoderoso. Señor, te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran presentes en tu santuario, Padre. Te doy gracias por la vida de aquellos, Señor, que tal vez vengan aún en camino, por aquellos que están en casa, por aquellos que se encuentran trabajando, Padre, y por aquellos, Padre, que el enemigo ha impedido que lleguen a tu divina presencia, porque sabemos que el enemigo, Padre, no descansa, que viene para hurtar, para matar y para destruir, y muchas veces, Padre, tu pueblo sigue durmiendo, Padre, no ha aprendido a velar, Señor, pero hoy tú vienes, Señor, a hablarnos con amor, a hablarnos de tu palabra, Señor, de lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor, para que no perezcamos y alcancemos la salvación y la vida eterna, Padre Celestial. Señor, te suplico, Padre eterno, que seas tú guiando a tu siervo, Señor, este siervo inútil, Padre, que seas tú predicando a través de mí, Señor, que seas tú ministrando a través de mí, Padre Celestial, que seas tú hablando a tu iglesia, Padre, a través de este siervo, Padre hermoso. Guíanos, Señor, a toda justicia y a toda verdad por medio de tu Santo Espíritu, Señor. No permitas, Padre, que nada, Señor, contrario a tu palabra, Señor, se exprese en esta prédica, Señor. No permitas, Señor, mi Dios, que hable nada de la presunción del corazón del hombre, sino más bien solamente palabra fiel y verdadera, palabra tuya, palabra del Dios vivo, Padre hermoso. Te lo suplico, Padre Santo, que así sea, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Cristo. Dice la Escritura, hermanos, esta palabra poderosa que el Señor estaba ministrándome desde hace 3 días, gloria a Dios. Y el Señor me hablaba que era muy importante compartir esta palabra suya. Así es que, hermanos, vamos a comenzar por el principio, gloria a Dios. Por el principio, hermanos, y en el principio vemos que hay un mandamiento que Dios ha establecido, al cual se le ha llamado el primer y más grande mandamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cuál es el primer y más grande mandamiento? Que nosotros tenemos que reconocer a un solo Dios, a un Dios vivo, a Jehová Dios de los ejércitos. Y dice la palabra, ¿verdad? En el versículo que acabamos de leer: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento que Dios ha establecido para el hombre. Es el principal mandamiento que Dios quiere que nosotros acatemos, pero que muchas veces, hermanos, se nos olvida y anteponemos tantas cosas en nuestra lista de prioridades que hacemos a un lado a Dios. Qué tremendo, hermanos, cuando creemos que no necesitamos del Señor. Qué tremendo, hermanos, cuando decimos que amamos a Dios y no lo ponemos ni siquiera en segundo, ni en tercer, ni en cuarto lugar, sino hasta el final.
Qué tremendo, hermanos, cuando decimos que le amamos y no obedecemos. Qué tremendo, hermanos, cuando decimos que creemos en Cristo, que le seguimos y no respetamos su palabra. Qué tremendo, hermanos, porque hemos descubierto en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Juan, cuando dice Jesucristo, dice que todo aquel que le ama tiene sus mandamientos y los guarda. Hoy nosotros tenemos sus mandamientos a través de esta Escritura que Él ha puesto en nuestras manos. Pero ¿cuántos las guardamos? ¿Cuántos guardamos la palabra de Dios? Guardar a lo que Él se refiere es que obedezcamos, no que guardemos la Biblia en un librero, no que la guardemos en una bolsa, no que la tengamos por ahí arrumbada, empolvándose. Eso no es guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios es caminar en obediencia de una manera recta, perfecta y siendo temerosos del Dios vivo y verdadero. El Señor, hermanos, se ha dado cuenta de nuestro pensar, porque dice la palabra del Señor que Él es el único que escudriña nuestros pensamientos y prueba nuestro corazón. Aleluya. Así es que no vamos a poder mentirle al Dios vivo y verdadero. Tal vez le mientan a este siervo inútil. Tal vez haya gente que aún no acepte su condición actual, no acepte cómo está delante del Señor y aún trata de justificar, gloria al Señor, su mala conducta, sus errores, su pecado, su indisciplina, gloria a Dios, su desobediencia. Pero ¿quién se puede justificar delante de Jehová? ¿Qué argumento podremos usar para justificar nuestras faltas delante de Dios? ¿Acaso podremos justificar lo injustificable? ¿Acaso podemos ser más grandes que Dios? ¿O creemos que podemos burlarnos del Señor? ¿Creemos ser burladores de Dios? Y que nuestro intelecto es más grande que el del Señor, cuando está establecido todo lo contrario en el libro del profeta Isaías. Cuando el Dios vivo nos dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos, y mis caminos más grandes que tus caminos. Nosotros somos pequeños, y muy pequeñitos al lado del Dios Todopoderoso. Pero aún así, sabiendo que somos pequeños, sabiendo que somos producto de Dios, sabiendo que somos la creación del Dios vivo, creemos que podemos poner nuestro pensamiento más arriba del pensamiento de Jehová, y no nos damos cuenta del gran pecado que estamos haciendo, hermanos. Aleluya. Hoy la iglesia tiene que despertar, porque aquel que quiso poner el trono más alto que el trono de Jehová fue Satanás, el diablo. Qué tremendo, hermanos, cuando no nos damos cuenta de la abominación que hacemos delante de Jehová nuestro Dios. Pero Él, en lugar de castigarnos, hermanos, Él, en lugar de reprendernos y de ponernos un castigo ejemplar, Él viene y nos ama. Nos ama tanto, hermanos, que nos vuelve a recordar su bendita palabra. Y nos vuelve a recordar, hermanos, las bases bíblicas que nosotros tenemos que tener. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el principio básico? Amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos que aprender a amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Aleluya. Cuando nosotros cumplimos con ese primer mandamiento, estamos entonces preparados para seguir aprendiendo de las cosas de Dios. Y muchas veces nosotros estamos empecinados, estamos obstinados en estar leyendo la Escritura, porque queremos ser como esos fariseos y demostrar que sabemos mucha Biblia, aunque realmente no sabemos nada. ¿Cuántos siervos hoy en día, hermanos, te vienen a predicar o te quieren compartir una enseñanza para que tú veas que saben mucho, pero no tienen al Espíritu de Dios, porque no te predican con humildad, porque ellos mismos no aplican la palabra a sus vidas? Ayer por la noche hubo una función de voz que fue manejada con mucha publicidad. Y hermanos, mi alma se contrista, mi espíritu se contrista, hermanos, al ver siervos, al ver pastores que publican en las redes sociales que estaban viendo una función de voz, gozándose de ver cómo se destruye la obra de Dios, el hombre contra el hombre, hermanos. Muchas veces son peleas que son muy sangrientas, aleluya. Y el hombre se goza, hermanos. Yo no puedo creer de una persona que no tenga Cristo en su corazón. No puedo creer de una persona que no tenga el alcance de la palabra a sus manos. Puedo creer de una persona que no esté instruida en la palabra de Dios.
Pero una persona que está instruida y que incluso está preparada para enseñar a los demás, hermanos, pues qué cosa le está ministrando al pueblo de Dios. ¿Le está ministrando santidad o le está ministrando inmundicia? Porque lo que nosotros tenemos, lo que nosotros traemos, es lo que estamos ministrando a la iglesia de Jesucristo. Pero muchas veces se quieren justificar. Quieren justificar su conducta reprobable por el Dios vivo. No solamente por el hombre, sino por el Padre eterno. Una conducta totalmente reprobable, totalmente abominable, totalmente fuera de las cosas del Señor. Y aún creen que le agradan a Dios. Porque no han obedecido el principio, hermanos. No han obedecido el principio de Dios. No han obedecido ese texto que la Biblia nos da en este momento. No han obedecido a esa palabra, a ese mandamiento, hermanos. El pueblo no se ha dado cuenta que ha caído en el engaño, en la mentira del diablo. Y sigue rodando tras la mentira. Y sigue contaminándose, gloria a Cristo. Y al contaminarse, hermanos, se sigue condenando, preparados con el boleto en la mano para poder participar en el lago que arde con fuego y azufre en el infierno, aleluya. Tal vez a muchos, hermanos, no les parezca esta palabra, hermanos, porque el pecado, hermanos, el pecado es algo que no quieren dejar. Y cuando alguien les habla la verdad, les incomoda, les hiere, se enojan, se molestan y dicen que uno es muy exagerado, que Dios es un Dios de amor. Ciertamente tenemos un Dios de amor. Es tan amoroso que hoy se ha movido a misericordia para compartirnos el principio básico de todo cristiano, que es amar a Dios sobre todas las cosas, reconocerle en todos nuestros caminos, reconocer quién es Dios, reconocernos a nosotros mismos, nuestra condición actual, nuestro pecado, nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocernos delante de Dios y reconocernos delante de todo nuestro prójimo sin querer justificarnos, aleluya. Pero hermano, pero esto, pero lo otro, no hay pero que valga. Las cosas como son, hermanos. Y las cosas están establecidas no por el hombre, fueron establecidas por un Dios vivo y están plasmadas en la Sagrada Escritura. Dios le habla a su pueblo, Israel, en aquel entonces. Pero Jesús cuando vino también le habla a la iglesia, a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Y Él les preguntaba que cuál era el primer y más grande mandamiento. Y alguien contestaba que era amar a Dios. Que el amar a Dios es sobre todas las cosas. Que el amar a Dios es amarle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. La pregunta es, ¿realmente estamos amando a Dios de tal manera? Qué bonito es aprenderse un versículo y recitarlo como si fuera un poema. Pero más hermoso es cuando alguien lo vive. Porque entonces podemos estar, hermanos, agradando a Dios. Podemos estar en armonía con su palabra, con lo que Él está estableciendo día a día para nosotros. Podemos decir verdaderamente que somos hijos de Dios, porque si somos hijos caminamos en obediencia. Alabado sea Cristo. Y esta palabra, hermanos, el Señor nos la dice nuevamente, porque muchas veces no somos capaces de oír la palabra de Dios correctamente, pero destapamos nuestros oídos al pecado. Destapamos nuestros oídos a la voz de Satanás. Ayer que predicaba, hermanos, en el anexo, les decía que tuvieran mucho cuidado, porque cuando al salir de ese lugar, el diablo se les iba a presentar para poder tentarlos en forma de una botella de alcohol, en forma de cerveza, en forma de mujer, en forma, hermanos, de muchas cosas del pecado, gloria a Dios, en forma de drogas. El diablo viene y se presenta, oye, ya saliste, oye, qué bueno, mira, vamos a festejar, te invito a una copa. Una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres apenas es una. Diablo mentiroso emplea su plan para poder engañar al pueblo y para arrastrarlo juntamente con él a la condenación eterna. Pero nosotros, hermanos, tenemos que despertar, aleluya. La iglesia tiene que despertar, gloria a Dios.
La iglesia tiene que salir de ese letargo en la cual se encuentra sumergida, aleluya. Porque la iglesia vive en un letargo, gloria a Dios. La iglesia no quiere despertar. La iglesia está acostumbrada a que Dios le llene de bendiciones y no a esforzarse en nada, gloria a Dios. La iglesia quiere caminar con su pecado delante de Él, siempre pone el pecado delante de Jehová, como decía el salmista David, gloria a Dios, porque mi pecado está siempre delante de ti. La gran diferencia es que David se arrepintió de todo corazón y la iglesia no se quiere arrepentir ni renuncia al pecado. La iglesia quiere que vengan los pastores, que vengan los ministros, que vengan los evangelistas y les estén apapachando el pecado, que los maestros de la Biblia les apapachen el pecado. Quieren justificar lo que no es justificable, hermanos. Quieren preguntar: pastor, ¿a poco no me puedo tomar siquiera una cerveza? Cuando saben que es pecado, aleluya. Qué tremendo es, hermanos. Qué tremendo cuando nosotros aún no queremos renunciar al viejo hombre y decimos que estamos en Cristo. Pero todo aquel que está en Cristo, hermano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Y si nosotros no comenzamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús, no podemos decir que estamos en el Señor, aleluya. El viejo hombre realmente tiene que morir. El viejo hombre tiene que morir totalmente. Una persona que está en Cristo no puede decir maledicencias. Una persona que está en Cristo debe evitar airarse, debe evitar explotar, debe evitar hacer conjeturas, hermanos, porque muchas veces suponemos y juzgamos a la ligera al hermano, aleluya, gloria a Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, no solamente juzgamos al hermano, sino a Dios, que es hecho a nuestra imagen y semejanza. Muchas veces juzgamos a la ligera, hermano. Nosotros, si vamos a juzgar como seres espirituales, tiene que ser para edificación, no para condenación. Bendito sea nuestro Padre eterno. Dice el versículo 4, hermano, del Deuteronomio: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, Israel, ¿acaso no has escuchado? Oye, Israel, oye, iglesia de Jesucristo. Esta palabra oye es para nosotros. Oye, iglesia, oye este mandamiento. Oye, iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más dioses, solamente tenemos uno. Su nombre es Jehová. Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. No tenemos muchos dioses, aleluya. Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Pero es como está escrito en la Biblia. No es como tú lo concibes en tu mente. No es como tú lo crees en tu corazón, aleluya. Que el diablo no te confunda. Muchas veces nos confunde el enemigo y nos preguntamos: ¿usted va a ir al cielo o va a ir al infierno? Pues yo voy al cielo porque yo he creído en Cristo. Pero vives en santidad o vives en pecado. Pero Dios es bueno. Sí, pero Dios es justo y fuego consumidor y dará a cada quien conforme a sus obras. No confundamos el amor de Dios con la alcahuetería. Dios no es alcahuete de nadie. Dios es justo, es un varón recto y viene con vara de hierro. Lo que Él dice, lo que establece, hermano, se cumple. No podemos tomar a un Dios a la ligera. Muchas veces cometemos pecado de idolatría porque formamos un Dios en nuestra mente, a como nosotros queremos, un Dios a modo, un Dios que no nos castigue, un Dios que no nos reprende, un Dios que nos apapache el pecado, un Dios que nos ama aunque andemos bien sucios y cada día nos ensuciemos más. Así no es Dios. Así no es Dios. Así no es Dios. Así no es el Dios al que yo sirvo, al Dios en el que yo he creído, al Dios que me ha levantado de la inmundicia. Ese no es mi Dios. Mi Dios es santo y es 3 veces santo. Es un Dios que demanda a un pueblo santo, porque escrito está: yo soy santo, sed pues santos. Aleluya. Dios demanda a un pueblo santo. Y un pueblo santo, hermano, camina en obediencia. Un pueblo santo está atento a la voz de Jehová su Dios. Un pueblo santo, hermano, está dispuesto a obedecer sin cuestionar. Un pueblo santo, hermano, está dispuesto a hacer el sacrificio. Un pueblo santo está dispuesto a hacer un holocausto de agradecimiento. Un pueblo santo está dispuesto a caminar de la mano de Dios sin soltarse para que el enemigo no lo agarre y se lo lleve por ahí a perderse en los malos caminos. Un pueblo santo, hermano,
está siempre pendiente de la palabra de Dios. Un pueblo santo quiere alimentar cada día más su alma para edificación. Quiere comer más palabra para edificarse, para ser bendecido, no para ser soberbio, vanaglorioso y que vean que sabe mucha Biblia aunque no la viva. Aleluya. Ese es un pueblo santo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo que realmente que Dios quiere que esté alabándole, adorándole sin cesar, en todo momento y en todo lugar. Porque muchas veces salimos del templo, salimos del servicio y comenzamos a comportarnos peor que los mundanos. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos de la palabra. Y es peor que conociendo, hermanos, no tengamos temor de Jehová Dios. Es peor que el pueblo de Dios se comporte, hermanos, en lugar de hijos de Dios, se comporten como hijos del diablo. ¡Qué tremendo! Y decir, es que yo soy hijo de Dios, Allah. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Como hijo de Dios, ya me imagino entonces cómo serán los hijos del diablo. Gloria a Cristo. Hermanos, no podemos seguir jugando al cristianito. Esto no es un juego. La gente ha confundido el cristianismo con una moda. La gente ha confundido el cristianismo con un nuevo estilo de vida. La gente ha confundido el cristianismo con cambiar de religión. Si usted sigue siendo el mismo de siempre, si sigue con sus abominaciones delante de Jehová, entonces sí cambió de religión. Pero si Jehová, a través de su Hijo amado de Jesucristo, ha cambiado su vida, le ha transformado, ha renovado su mente, entonces usted se ha vuelto a Cristo, no cambió de religión. Entonces usted es un cristiano que honra a Dios, que glorifica el nombre del Dios vivo. Pero si usted sigue igual que como cuando andaba en el mundo, entonces solamente cambió de religión y solamente se está engañando, porque no ha cambiado y no va a cambiar si usted no se pone verdaderamente en las manos del Dios vivo y todopoderoso. Dice en Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, verso 1, gloria a Cristo, en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Jehová nuestro Dios, hermanos, estableció mandamientos, no estableció sugerencias. Él hizo decretos. O sea, hizo leyes que se tienen que cumplir. Dice claramente que lo hizo para que fuesen enseñados, para que nosotros lo pongamos por obra en la tierra. Así es que tenemos que caminar en obediencia. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, para que todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, lo que Él nos está enseñando, nosotros tenemos que transmitirlo a nuestras generaciones. ¿Cuántos instruyen a sus hijos? ¿Cuántos en la iglesia están instruyendo a su hijo? ¿O cuántos están dejando que su hijo, es que él cuando sea grande, él va a decidir lo que él quiera, lo que le conviene, lo que a él le convenga, la religión que él desee tomar? ¿Acaso olvidamos que dice la palabra, instruye al niño en el camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él? Luego nos estamos quejando porque el niño es desobediente, porque es rebelde, porque es grosero. Porque el mismo ser humano le suelta la rienda para que crezca en rebeldía, para que crezca en desobediencia, para que crezca de una manera desordenada, para que crezca gobernado por el diablo, porque aquí el desordenado es el chanclas. Dios es un Dios de orden. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios lo demanda, hermanos. Y si no lo hemos hecho, ahora estamos a tiempo para comenzar a hacer las cosas como Dios lo está demandando. Oye pues, dice la palabra, oye Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ya recibimos los mandamientos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Como cuando alguien recibe algo que se puede romper, como si recibiéramos esta cajita, ¿verdad? Que es de cristal, no se nos vaya a caer porque se quiebra y ya se echó a perder. Así tenemos que tener los mandamientos, hermanos, guardarlos con mucho cuidado, tenerlos con cuidado y ponerlos por obra. Aleluya. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. En la tierra donde Dios nos pone, fluye leche y miel, pero que nosotros, hermanos, tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios para poder alcanzar y gozarnos de esa leche y de esa miel. Luego nos quejamos que Dios no nos bendice.
Pues ¿cómo nos va a bendecir si no cumplimos con sus mandamientos? Aleluya. Queremos que premie nuestra rebeldía, queremos que premie nuestro pecado. Dios no es alcahuete, hermanos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que instruye a sus hijos porque nos ama, aleluya. Dios no viene a solapar el pecado. Dios viene a arrancar el pecado desde la raíz para que la luz verdadera nos alumbre, aleluya. Para que nosotros, hermanos, con esa luz vayamos a la presencia del Dios vivo eternamente. Gloria a Cristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que caminar en obediencia. Oye Israel, ya les había hablado. Y como que a lo mejor andaban despistados. Ya les había dicho en el verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová Dios de tus padres. Y como que alguien andaba pajareando por ahí, como que alguien estaba haciendo sus actividades, como cuando estamos en la iglesia y estamos con el celular, estamos leyendo otra cosa, o otro versículo, otro texto, o estamos pensando, ¿verdad?, en lo que dejamos pendiente, aleluya. Cuando decimos que estamos orando, nos venimos a platicar en lugar de orar. ¡Qué tremendo! Así el pueblo, hermano, no nos asombremos porque ellos también eran iguales. Pero no quiere decir que estemos justificados. Dios nos da la oportunidad de corregirnos. Por eso es la misericordia de Dios, para corregirnos, no para solapar nuestros pecados, no para solapar nuestra mala conducta. La misericordia de Dios no es para burlarse. Ay, al fin que Dios es misericordioso. Total, ay, luego me perdona. No. La misericordia de Dios es para que nosotros seamos obedientes, para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo que viene a redarguir, a corregir y a rectificar nuestras vidas. Para eso es la misericordia de Dios, porque hoy nos da la oportunidad de corregir lo que ayer no pudimos hacer, aleluya. Pero el pueblo andaba despistado, andaba distraído, entonces como que aquí, ¿verdad?, les dice el varón de Dios, le dice, oye Israel, y todos como que entonces voltean y ponen atención, oye Israel, Jehová nuestro Dios